Este libro que veis en pantalla forma parte de la primera edición de A Christmas Carol, una pequeña novela escrita por el británico Charles Dickens que se publicó el 19 de diciembre de 1843. A primera vista parece un libro normal, y ciertamente lo es. No tiene nada especialmente llamativo, excepto una cosa: su precio. Mientras que en Gran Bretaña el libro de Dickens se vendía a unos 2,5 libras de la época, en Estados Unidos podía llegar a venderse por tan solo 6 centavos de dólar. Es decir, que con el mismo dinero que comprabas el libro en Inglaterra, podías comprarte 42 copias en Nueva York. Ahora bien, la pregunta es: ¿a qué diantres se debe esta enorme diferencia? Pues mis queridos amigos y amigas de Visual Economic, la culpa de estos precios tan dispares era de la propiedad intelectual, es decir, del copyright, de las patentes. Veréis, al igual que sucede ahora con las películas y libros modernos, cuando un autor como Charles Dickens escribía un libro en Gran Bretaña, solo él y su editorial tenían el derecho de venderlo. Es decir, que si alguien copiaba el libro y lo vendía sin autorización, pues nada, a la cárcel. Por lo que, en resumidas cuentas, Dickens y su editorial podían poner el precio que quisieran y, como os podéis imaginar, era un precio obviamente alto. Sin embargo, cruzando el Atlántico, bueno, pues digamos que los estadounidenses no estaban especialmente preocupados por los derechos de autor de los británicos. En Estados Unidos era perfectamente legal copiar libros de autores extranjeros como Charles Dickens y venderlos por cuenta propia, lo que obviamente tiene una consecuencia muy clara, y es que como todo el mundo podía copiar y vender libros, la feroz competencia hacía que fueran súper baratos, o dicho de otra forma, que si Charles Dickens quería ir con su libro a Estados Unidos y venderlo por su cuenta, no ganaría ni un dólar. Sin derechos de propiedad sobre la obra que él mismo había escrito, parecía imposible ganar dinero de ella, o al menos ganar mucho más dinero que cualquier otro listillo copiador que también lo vendiese. Sin embargo, ¿y si te dijera que la realidad era muy diferente? ¿Y si te dijera que muchos autores británicos de la época, de hecho, ganaban más dinero por la venta de sus libros en Estados Unidos que en la propia Gran Bretaña? Sí, habéis escuchado bien. La cuestión es: ¿cómo? ¿Cómo era posible ganar dinero sin las patentes? Pues mis queridos amigos, eso es precisamente lo que os vamos a contar en este vídeo. Un vídeo en el que os explicaremos por qué las patentes podrían no ser tan necesarias ni tan importantes como puede parecernos a simple vista. Es más, os vamos a explicar cómo en realidad podrían estar provocando graves problemas económicos, y es que seguro que más de una vez habéis oído cosas como que sin patentes las empresas no innovarían, que las farmacéuticas no investigarían nuevos medicamentos, o que los autores de libros y de películas no podrían dedicarse a ello. Pero ¿acaso no habéis oído también que muchas farmacéuticas, por ejemplo, abusan de ser las únicas que pueden ofrecer un medicamento para disparar su precio? ¿Acaso las editoriales británicas no se aprovechaban de su monopolio para poner precios excesivos a los libros en la época de Charles Dickens? Sea como sea, está claro que las patentes tienen claros defensores y claros detractores, y por eso hoy en Visual Economic vamos a responder 3 preguntas claves. La primera: ¿cuáles son los graves problemas económicos que podrían estar provocando las patentes? La segunda: ¿es verdad que si las patentes no existieran, las farmacéuticas no inventarían nuevos medicamentos, los autores de libros no ganarían dinero y las empresas innovarían menos? Y, de ser así, tercera pregunta: ¿existe alguna alternativa a las patentes que evite estos potenciales problemas? ¡Atentos! Queridos amigos, amigas, en este primer apartado vamos a hablar de patentes y de farmacéuticas, de cómo las empresas de medicamentos aprovechan las patentes para vender carísimos sus medicamentos a costa de enfermos que están dispuestos a pagar lo que sea por ellos. ¡Ay! Esas farmacéuticas siempre aprovechándose de las desgracias ajenas. Pero, un momento, ¿y si en realidad a las farmacéuticas no les queda otra alternativa que patentar su invención y monopolizar el mercado? Veréis, me explico. Durante el proceso de investigación y desarrollo de medicinas, las empresas tienen que endeudarse, contratar gente, comprar material de investigación, vamos, que tienen que asumir costes muy pero que muy elevados, y por supuesto todo ello sin tener el éxito asegurado en ningún momento. Hablamos además de costes que también cada vez son más altos. Por ejemplo, según un estudio de Deloitte, el coste de desarrollo de nuevos medicamentos se ha prácticamente duplicado desde el año 2010. Tal vez, si no dejamos que las farmacéuticas patenten sus medicinas, estas simplemente no ganarán suficiente dinero como para seguir investigando. Y ya lo sé, ya sé que todo esto parece una locura. ¿Cómo demonios van a ganar poco dinero las farmacéuticas si son unas auténticas gigantes? Seguro que están llenas hasta arriba de billetes. No me lo creo. Pues mirad, según ese mismo informe de Deloitte, las 12 empresas farmacéuticas más importantes del mundo cada vez tienen más complicado lograr sus beneficios. En 2019 apenas lograron un retorno del 1,8% sobre la inversión en investigación y desarrollo realizada. Si esta situación se mantiene en el tiempo, las farmacéuticas
farmacéuticas acabarán ganando más dinero comprando bonos del Tesoro estadounidense que invirtiendo en nuevas medicinas. O dicho de otra forma, el negocio ya no será rentable. Entonces, ¿es esta la prueba definitiva de que se necesitan patentes para que haya nuevas medicinas? ¿Deben las farmacéuticas sí o sí vender sus medicamentos muy caros para no perder dinero? Pues lo siento por los defensores de las patentes, pero no. O al menos no necesariamente. Veréis, cuando una empresa desarrolla un medicamento nuevo, por lo general no es la única que lo hace. Si aparece una enfermedad nueva, como por ejemplo el coronavirus, rápidamente todas las farmacéuticas se dan cuenta de la oportunidad de negocio y comienzan a desarrollar sus propias vacunas. Para hacer esto, por supuesto, las farmacéuticas tienen que gastar dinero en investigaciones, en pruebas clínicas, en maquinaria, vamos, en todo aquello necesario para el proceso de investigar y desarrollar un nuevo medicamento. Y sí, he dicho medicamento, porque no os penséis que esto es algo que solo pasa con el coronavirus o con las vacunas. Esto es algo que ocurre con todo el sector farmacéutico. Según el National Institute of Healthcare Management, de los más de 1000 medicamentos aprobados en la década de los 90 en Estados Unidos, tan solo 238 eran medicamentos que aportaban beneficios innovadores. O dicho de otra forma, que el 80% de los nuevos medicamentos eran copias con pequeñitos cambios que farmacéuticas desarrollaban y producían para poder competir entre ellas. Y sí, ya sé lo que estáis pensando muchos. Todo esto, como dato curioso, bueno, está muy bien. ¿Pero acaso es algo relevante para discutir si las patentes son negativas o positivas? Pues amigos, la respuesta es que sí. Pensadlo bien, si no hubieran patentes, las farmacéuticas podrían copiar los medicamentos directamente sin necesidad de gastar tantos recursos en desarrollar copias ligeramente diferentes, por lo que quizá podrían obtener más beneficios o dirigir el gasto que invierten en copiarse a desarrollar medicinas realmente innovadoras. En síntesis, que la existencia de patentes podría estar llevando a que las farmacéuticas inviertan menos en innovación y desarrollo real para, en cambio, invertir en copiarse entre ellas, digamos, en innovación y desarrollo copión, que es justo lo contrario a lo que en teoría las patentes pretenden conseguir. En cualquier caso, amigos, los efectos nocivos de las patentes no se limitan solo al sector farmacéutico, que de hecho es quizá el más debatible y complejo de todos. Así que, ¿queréis conocer más y peores casos? Pues vamos con ellos. La tragedia de los anticomunes. En este gráfico que veis en pantalla se muestran los principales software para servidores web utilizados alrededor del mundo. Estos son, digámoslo así, como los programas donde se almacenan y procesan todas las páginas web. Como podéis ver, de todos ellos hay dos que destacan por encima del resto, los software de Nginx y Apache. ¿Y sabéis qué es lo más curioso? Pues que no tienen copyright, son programas de código abierto, es decir, que cualquiera puede descargarse gratuitamente el software de estas empresas y usarlo o modificarlo a su antojo. Quizá os parezca algo raro que haya empresas que se dediquen a programar software y distribuirlo de forma gratuita, pero lo cierto es que en el mundo de la tecnología esto es algo mucho más habitual de lo que parece a simple vista. Un ejemplo más claro es el de los teléfonos móviles Android, porque no sé si lo sabíais, pero Android no es más que una modificación para móviles del sistema operativo de código abierto Linux. Vamos, que si Linux nunca hubiera existido o hubiese sido de código cerrado, hoy Android tampoco existiría. Y precisamente esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si las empresas no pueden usar nuevas tecnologías de otras compañías para innovar todavía más, como sí pudo hacer Android como Linux, ¿es posible que las patentes estén frenando el desarrollo tecnológico y por tanto el crecimiento económico? Pues la respuesta es que sí, y eso se llama la tragedia de los anticomunes. Me explico. Entre los años 70 y los años 90, el sector informático fue el ejemplo más claro de lo que denominaríamos como todo un boom tecnológico e industrial. Durante esos años es cuando nacieron las grandes compañías actuales como Google, Amazon o Microsoft. De la misma forma, el entorno informático fue también el territorio nato de la piratería y del software libre, es decir, un lugar donde los derechos de propiedad intelectual pintaba más bien poco. Es más, hasta el año 1981, patentar cualquier programa informático era tarea prácticamente imposible. Un auténtico limbo legal a donde las leyes predigitales todavía no llegaban. Aún así, y nadie dudará de esto, las empresas de software de la época se desarrollaron como un auténtico tiro. Y es que, en realidad, que las empresas pudieran aprovecharse de los inventos de otras por la falta de patentes hacía que la innovación fuera extremadamente alta, cosa que, por cierto, se veía reforzada por otros dos motivos adicionales.
Primero, porque la competencia era tan grande que si una empresa no innovaba lo suficiente, corría el riesgo de que la copiaran y se quedara rápidamente desfasada, por lo que tenía muchísimos más incentivos a innovar constantemente que si tuviera un sistema de patentes. Y segundo, porque gracias a la debilidad de los derechos de propiedad intelectual en Internet, las empresas, y sobre todo las nuevas empresas, podían copiar a las grandes corporaciones y establecerse rápidamente en el mercado. Pequeñas empresas que no solo copiaban, sino que a su vez usaban los avances de las grandes empresas para mejorar sus propios productos. En conclusión, que un sistema sin patentes sólidas fomentaba la competencia, la innovación y la igualdad de oportunidades, aunque sí, vale, bueno, ya lo sé, todo esto es un poco, ¿cómo decirlo?, especulativo, ¿no os parece? Porque como teoría está bien, pero ¿de verdad hay algún estudio que lo respalde? Pues lo cierto es que sí. De hecho, hay varios estudios. El primero es un estudio de Estados Unidos donde se determina que a raíz de los cambios legales que facilitaron los derechos de propiedad intelectual en los años 90, las empresas que patentaron sus innovaciones de software redujeron su gasto en investigación y desarrollo en un 10%. Por otra parte, en un análisis reciente donde se intenta explicar por qué los Estados Unidos parecen estar perdiendo dinamismo empresarial, los economistas Akihit y Ates sugieren que si Estados Unidos está estancando es, en buena medida, porque las patentes están monopolizando el conocimiento. Y diréis, pero ¿qué significa todo esto? Pues significa que desde principios de siglo las grandes empresas patentan sistemáticamente sus desarrollos tecnológicos, haciendo que las pequeñas nunca puedan alcanzarlas al no poder imitar o implementar su tecnología. Y como consecuencia de todo esto, las pequeñas empresas van cayendo y las grandes cada vez tienen menos competencia, por lo que a su vez innovan cada vez menos. A fin de cuentas, ¿para qué van a seguir innovando si nadie va a venir a quitarles el mercado? En concreto, mientras que a principios de los años 80 el 1% de las empresas más grandes tenía el 35% de las patentes, en 2010 esta cifra se disparó hasta el 55%. Pero no solo eso, desde ese mismo momento, el número de patentes asignadas a nuevas y pequeñas empresas se redujo drásticamente hasta menos de la mitad. Fijaos. Vamos, que estamos hablando de un caso de concentración y estancamiento en toda regla. Pero ahora bien, con esto sigue sin tener suficiente. ¿Queréis más pruebas de que sin patentes la innovación empresarial puede funcionar sin problemas? ¿Queréis más pruebas de que los inventores o los autores pueden encontrar su hueco en el mercado sin necesidad de leyes de propiedad intelectual que los protejan? Pues bueno, qué mejor prueba que el ejemplo con el que hemos empezado este vídeo. ¿Cómo podía ser que los autores ingleses ganaran más dinero vendiendo sus libros en Estados Unidos, donde no había copyright, que en Gran Bretaña, donde sí que había copyright? ¿Y sabéis qué? Precisamente de eso es de lo que vamos a hablar ahora, es decir, de cómo las empresas o los autores pueden ganar dinero con sus invenciones sin necesidad de patentes o de copyright. ¡Atentos! La ventaja del primero. ¿Cómo podían los autores ingleses ganar dinero sin copyright en Estados Unidos? Pues lo hacían aprovechando que mientras el libro no estaba publicado, nadie podía copiarlo. Lo que hacían era firmar un contrato en exclusiva con una editorial que se hacía con el privilegio de sacar el libro antes que nadie. Esto permitía ganar dinero a la editorial por dos razones. La primera, porque los fans más acérrimos del autor compraban el libro nada más publicarse, y solo lo podían comprar en la editorial que tuviera la exclusiva, permitiéndole a esta generar con ello ingresos extraordinarios. Y la segunda es que, además de todo esto, había una estrategia que permitía a las editoriales evitar a los copiones. ¿Y cuál era esa estrategia? Os preguntaréis. Pues ni más ni menos que sacar muchas copias del libro desde el primer momento y además sacarlas muy baratas. Haciendo eso, todo el mundo que quisiera leer el libro lo podía hacer desde el primer momento y los copiones ya no tendrían a casi nadie a quien vender sus copias. Este efecto de exclusividad, de ser el primero que saca algo, no es ni mucho menos algo exclusivo del sector literario. Ser el primero que inventa o produce algo es ventajoso prácticamente en todos los sectores. Por ejemplo, y volviendo al caso de las medicinas, una farmacéutica que lanzara un medicamento probablemente podría venderlo en exclusiva durante un par de años sin que nadie se lo copiara. Porque amigos, amigas, tenéis que tener en cuenta, porque es que además esto es algo que olvidamos con facilidad, que por lo general el proceso de copiar no es instantáneo y tampoco es siempre exitoso ni siquiera fácil. Por ejemplo, si alguien quisiera copiar el formato y el tipo de vídeo que hacemos en Visual Economic, probablemente tendría que aprender economía durante meses y años. Tendría además que aprender a grabar y a editar como nosotros. Y por si eso fuera poco, tendría también que aprender a escribir con nuestro mismo estilo y enfoque temático. Aún así, una cosa os diré. Estoy seguro de que aunque el copión consiguiera copiar nuestros vídeos, la mayoría de la audiencia, esto es, la mayoría de vosotros, si hablamos de réplicas, siempre seguiríais prefiriendo el original. ¿Y sabéis qué?
Esto mismo, un ejemplo parecido a este, es lo que pasó con el caso de Red Hat, una empresa de ciberseguridad que a principios de los años 2000 lanzó a la venta un paquete de software por unos $60. Al poco tiempo de sacarlo, dos empresas llamadas HCI Design y Linux Emporium descargaron y revendieron legalmente una copia exacta de este paquete por 3 veces menos dinero, por $16. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que Red Hat vendió más paquetes que sus dos copionas juntas. Y de hecho, a día de hoy, Red Hat es un imperio de la ciberseguridad, mientras que HCI y Linux Emporium, pues bueno, ¿alguien había escuchado su nombre hasta ver este vídeo? Sea como sea, aquí todavía hay una pregunta por responder. ¿Por qué la gente prefería comprar la versión oficial de Red Hat si era la misma que la de los copiones pero 3 veces más cara? Pues bueno, esa es una pregunta que a la vez se responde con otra pregunta. Si tuvieses problema con un producto, ¿preferirías pedir asistencia a quien lo ha desarrollado o a quien se ha limitado a copiarlo? ¿Qué te garantiza que los copiones sigan en pie durante varios años por si necesitas ayuda o actualizaciones? ¿Te vas a fiar de los creadores, de los innovadores o de los que solo saben copiar? Lo dicho, los pioneros, los originales, los que llegan primero siempre tienen ventajas que explotar. En cualquier caso, amigos, este vídeo no es ni mucho menos una llamada a la destrucción del sistema de patentes, porque las patentes tienen cosas buenas. Es cierto que una empresa o un autor podría rentabilizar sus inversiones sin las patentes, pero lo que está claro es que pudiendo patentar una invención, pues esa invención se puede rentabilizar aún más. Tal vez sin patentes, la farmacéutica que desarrolle la cura del cáncer pueda ganar dinero y recuperar su inversión, pero sin duda, la capacidad de monopolizar el mercado supone un incentivo adicional que podría terminar redundando en el beneficio para todos nosotros. Es decir, más incentivos para tener la cura del cáncer, pues menos cáncer tendremos o mejor lo podremos curar. Sea como sea, lo que sí que es este vídeo es una llamada a tener en cuenta los efectos nocivos que los derechos de propiedad intelectual provocan y una invitación a buscar formas para solucionarlos. Por ejemplo, una de estas soluciones podría ser una reducción de los años de monopolio que otorgan las patentes. Otra, la sustitución de las mismas patentes por sistemas de recompensas a quien aporte innovación empresarial o la compra anticipada de medicamentos aún no desarrollados. Estos son solo algunos ejemplos, y es que las alternativas son muchas, y varios economistas como el Nobel Michael Kremer ya han propuesto algunas de ellas, las que, si queréis saber algo y os interesa el tema, os podremos explicar en otro vídeo. De momento, llegados hasta aquí, el turno es para vosotros. ¿Qué opináis del sistema de propiedad intelectual? ¿Haríais algunos cambios? ¿Os gusta tal y como está o lo tumbaríais por completo? ¿Qué alternativas se os ocurren al mismo? Podéis dejar vuestras respuestas aquí abajo, en los comentarios. Por nuestra parte, hasta aquí llega todo. No olvidéis que subimos vídeos nuevos todas las semanas, así que si este vídeo os ha resultado interesante, dadle a like y suscribiros a Visual Economic. Un saludo y hasta la próxima.